Ohana significa familia. ¿Y tu familia? Te manda al DIF. ¡Hasta la próxima! A la fecha en la que estoy escribiendo este guión, Lilo y Stitch Live Action lleva recaudados $447 millones e indiscutiblemente ya se puede considerar un éxito rotundo, acentuado por el fracaso en taquilla que fue Blancanieves Live Action, estrenada solamente un mes antes. Yo les voy a confesar que, sinceramente, como persona amante de la animación y ferviente aborrecedora de los live action fundados por la sed de dinero, desde el minuto cero que se anunció este live action existiría, lo odié. Hay historias tan buenas y tan perfectas que no necesitan ser contadas de otra forma, como diríamos en México, la misma gata revolcada, sobre todo porque el valor añadido del medio de la animación difícilmente puede ser trasladado a live action, ya que te ves limitado a lo que el mundo real te puede ofrecer. Pero bueno, sabemos perfectamente que a esos viejitos millonarios en los altos estratos de las compañías lo que les mueve es la plata, y traer a live action al que es, básicamente, el Piolín de los millennials era un cash grab seguro. No había manera en la que esto no fuera un éxito en taquilla, por peor ejecutado que fuera. Y así llegamos a esto, Lilo y Stitch Live Action, película de 2025 dirigida por Dean Fleischer Camp, quien antes ha dirigido Marcel the Shell with Your Son, película nominada a varios premios y ganadora de otros en 2022, escrita por estos sujetos de acá, cuyos trabajos de guión anteriores son... algo. La historia elemental todos nos la sabemos. Stitch es una alienígena producto de la experimentación del científico Jumba y en su intento de escape de la cana marciana llega a la Tierra, específicamente a las islas de Hawái. Por casualidad conoce a Lilo y se hace pasar por un perro para no ser capturado por Jumba y el ícono drag de inicios de los 2000, Prickly, quien en este live action, por aparentes decisiones ejecutivas, le cortaron sus alas y le convirtieron en un twink. Lilo es una nativa de 6 años, buleada por otras niñas y tratada como bicho raro, que vive sola con su hermana mayor Nani, que hace hasta lo imposible por salir adelante y evitar que su familia, su Ohana, sea separada por el gobierno, ya que sus padres murieron. Y ok. Miren, voy a empezar por los puntos positivos, para posteriormente desmenuzar y desmontar esta cosa. El primer punto positivo y lo que pude disfrutar de la película fueron las actuaciones de Maya Kealoha como Lilo y Billy Magnussen como la versión humana de Plickly. Maya Kealoha desborda carisma y ternura, es imposible que te caiga mal. Todas las escenas en solitario con Stitch resultan enternecedoras y esto deviene 100% de ella y su energía. Por su parte, Billy Magnussen como Plickly hizo que se me olvidara un poco aquello que nos arrancaron. Es divertido y se nota que el tipo realmente lo dio todo de sí mismo para hacer reír en un papel de twink a la moda. Personalmente, la adaptación a 3D del diseño de los alienígenas no me pareció mal. Es más, casi todos me parecen muy buenos, exceptuando los casos específicos de Jumba y Stitch. Jumba, porque es obvio que la intención primaria es, alerta de spoiler, que no te agrade del todo empezando por el lado visual, ya que este es presentado de inicio a fin como un antagonista. Así es, Jumba es el villano a derrotar acá, ya todos sabemos y nos enteramos de que de Gantu ni noticias. Y fue todo. Ahora sí, lo que vinieron a ver. Miren, tengo 27, casi 28 años. La primera película de la cual tengo memoria haber visto en cines fue, precisamente, Lilo y Stitch por allá de julio de 2002. Mis papás posteriormente en un mantero del mercadito me compraron una copia pirata del CD del soundtrack de la película y lo ponía tan seguido que se me rayó. Le tengo un enorme cariño a la película y ahora que soy adulta la aprecio todavía mucho más de una manera más reflexiva y completa. Es por esto que el live action me parece directamente basura. A ver, vamos. Como película en solitario es palomera. Que si este es el primer acercamiento de un niño de 5 años a Lilo y Stitch, le va a gustar. Tiene la fórmula de película yankee infantil que no falla. Protagonista con el que un niño se puede identificar.
personaje tierno para vender mercancía que al final de la proyección los niños estarán insistiendo a sus padres para que se los compren. Una historia simple y digerible, un momento triste que produzca una emoción en la audiencia y un final feliz. Ahora, que si tienes entre 30 y 50 años y compartes esta clase de tarjetas o memes en Facebook desde que tienes memoria, probablemente también hayas disfrutado de la película. Y no está inherentemente mal que hayas pasado un buen momento con tu familia, tus hijos, el novio, la novia, pero siempre he sido partidaria de que hay que ser un poco más críticos con lo que consumimos. Al momento de verla, hice un montón de notas de por qué me pareció una película mediocre en el mejor de los casos, pero exponer acá punto por punto no va a hacer que alguien que pertenezca a la demografía ya ejemplificada cambie de opinión. Simplemente dirán, pues a mí me pareció muy bonita y me gustó. Pero es que, cuando lo contrapones con la original, estas faltas se vuelven más evidentes y dolorosas. Cosas como la fotografía que no es nada del otro mundo y aparte comete el pecado de lucir aburrida y deslavada en tomas súper importantes e icónicas, el montaje soso y el guión que acude a conveniencias y MacGuffins para solucionar problemas elementales de la trama. Pero yo no soy crítica de películas profesional ni una cinéfila empedernida. Voy a hablar del aspecto que me pareció el más nauseabundo, descarado y preocupante de esta película. Verán, si había algo que tenía la película original, era un respeto enorme por la cultura e historia hawaianas. I think it's important to note that rotoscope, which is actually taking those images and actually like tracing over them, nothing was rotoscoped. It was all interpretation by looking at the film and just drawing it flat out. We had a long talk with the animators and we let them know that you watch that video very, very carefully and anything you see, you put on the paper. If there's a hand movement, a head movement, if they looked a certain way, you put that on paper. Esta película no solamente era la tierna historia de un alienígena que es adoptado por dos humanas en las que encuentra una familia, sino también la resistencia de los nativos hawaianos a la colonización y desplazamiento de sus tierras. Espera, ¿qué? ¿Me estás diciendo que Lilo y Stitch es...? Así es, mi querido televidente. La película animada tiene un subtexto anticolonialista. Detalles como Cobra Bobble siendo de la mainland, las fotografías que Lilo hacía de los turistas, que era una manera en la que ella los objetificaba, así como ellos objetificaban a los suyos, y las intenciones de los realizadores son más evidentes cuando conoces el material descartado. Tomas en las que Lilo, siendo una niña nativa, es tratada como una atracción de la isla. Y quizá el detalle más importante para la trama y el mensaje, el estado queriendo separar a Nani y Lilo. Para esto necesitan un poco de contexto de la historia de Hawái. En 1778 llega James Cook a una Hawái ya establecida y no le va muy bien. Años siguientes, múltiples embarcaciones llegaban acá para reabastecerse de sus largos viajes. Todo muy normal hasta 1820, que empezaron a llegar los primeros misioneros cristianos a hacer lo que los misioneros cristianos mejor sabían hacer en ese entonces. ¡Olvida eso! Yo diría que el mundo entero debe aprender nuestras costumbres por la fuerza. Y cada vez más llegaban más y más colonos europeos y americanos a querer apoderarse de tierras, poner sus plantaciones de azúcar, traer mano de obra barata de otros países. Total, que para 1874 los americanos ya tenían bastante control económico en la isla e iban a por la política. By the 1890s, the descendants of those missionaries had become powerful sugar businessmen who wanted to make more money. They thought they could do so if only they were in charge. El rey Kalakaua, conocido como el Merry Monarch o Monarca Alegre, pese a sus intentos por restaurar la cultura hawaiana, la cagó bastante y para su muerte en 1891 el destino de Hawái estaba prácticamente sellado y su sucesora, la reina Liliuokalani, poco pudo hacer para evitar la inminente anexión forzada de Hawái a los Estados Unidos en 1898. Y esto fue solamente el comienzo. Porque después de su anexión forzada, a los nativos no solamente les quitaron sus tierras para convertirlas en granjas de azúcar, les prohibieron hablar y aprender su idioma hasta 1986.
gentrificaron y turistificaron sus tierras, sus costumbres y tradiciones, construyendo resorts y retiros desde mediados del siglo pasado, disparando los precios de las viviendas, desplazando a familias nativas, destruyendo ecosistemas y arrecifes y banalizando y vendiendo tradiciones como el hula y su música como una atracción turística, quitándoles todo su significado espiritual. Y eso es solamente la punta del iceberg y un resumen muy apresurado, ya que no me cabría en un video todo lo que han tenido que pasar estas personas. Sabiendo todo esto, queda claro que aunque la película animada no era perfecta, ya que según varios comentarios y videos online de nativos hawaianos que he visto en internet, tiene muchas áreas de oportunidad que ciertamente pudieron haber sido cubiertas en este live action. I grew up watching the cartoon movie, and even though it's not a perfect movie and it definitely has its flaws, I adored it so much and I still do to this day. Lilo y Stitch de 2002 está consciente de este trasfondo de resistencia histórico y deposita en Nani y Lilo una alegoría a este, de cómo el Estado utilizando sus medios despoja y separa a los hawaianos de su ohana, sus tierras y su comunidad, y cómo pelean por mantenerse vigentes, mientras que al mismo tiempo hace una sutil crítica a la turistificación de la isla y sus habitantes. Todo esto es ignorado y hasta resulta insultante en el nuevo live action, donde se ven múltiples ocasiones a los personajes disfrutando de los resorts, para que no olvides que Disney tiene un resort en Hawái, guiño guiño. A Lilo haciendo no una, sino 2 veces un mismo chiste sobre Nani uniéndose a los marines, a la trabajadora social siendo una nativa, quitarle todo el peso a la canción de Aloha Oe, que si no lo saben, fue compuesta por la reina Liliuokalani, que ya la mencionamos como una despedida triste a su nación. Vaya, hasta el chiste del que se le caía el helado lo cambiaron por un nativo. ¡Un nativo! Y lo imperdonable, poner Uptown Funk por millonésima vez y el mismo chiste pedorro de una cabra gritando. Y ahora, pasemos a lo que yo considero lo peor de toda la película. No entraré en detalles del cast porque es algo que en lo personal no creo que me concierna. Creo que es algo que los nativos hawaianos deberían de juzgar. Yo hablaré de cómo trató el guión al personaje y cómo destruyó todo lo que era originalmente. Nani, al igual que en la película animada, es la hermana mayor de Lilo, que ronda sus 17 o 18 años teniendo que lidiar con la difícil tarea de asumir el rol de cuidadora de su hermana a su cortísima edad en consecuencia de la pérdida temprana de sus padres. Acá el problema empieza desde que en solamente los primeros 15 minutos de película te enfatizan fuertemente que el sueño frustrado de Nani es estudiar biología marina en, y lo cito, la universidad de sus sueños. A ver. No me molesta que le hayan cambiado a Nani los intereses. En la película original solamente conocemos por encimita que su pasión era el surf, y esto por un background. Pero la necesidad de enfatizar este punto 4 ocasiones en menos de 15 minutos se me hace de por sí cuestionable, y con el único fin de crear este problema desde un inicio. Al final de la película, resulta que la dichosa universidad de sus sueños era la Universidad de California. Claro, no es como si en Hawái no hubiera una, sino 2 instituciones donde se puede estudiar biología marina, ni tampoco como que no tuviesen diversos programas de apoyo económico dedicados específicamente a los nativos. No, olvidemos esos pequeños detalles. En toda la película, Nani está el 90% del tiempo molesta o frustrada, y sus interacciones con Lilo o relacionadas a su situación con Lilo, más que una preocupación auténtica sobre el futuro de su hermana y la amenaza de separación, se muestra enojada, furiosa y poco empática. La película establece desde el comienzo a Lilo como una clase de estorbo para Nani, en vez de centrar su enfoque en la falta de una red de apoyo para ella. Vaya, qué conveniente que la vecina Tutu mencione que son ohana, pero que en ningún momento proponga una solución, sino hasta el final, cuando, spoiler, el Estado ya tenía la custodia de Lilo. Cosas como el hecho de que no fuese idea de Nani comprarle un perrito a Lilo, Nani no teniendo mayor reacción a cuando pierde la custodia de Lilo, Nani diciéndole a Lilo que ohana no significa nada en la vida real, es que me mata. Y la principal razón por la cual ustedes probablemente entraron a ver este video, el final.
Después de que Lilo tuviera que ir a parar a urgencias por el incidente de la playa y Nani no tuviese un seguro médico, viene el DIV a decirle: Te podemos resolver lo de la cuenta del hospital porque esto es América. Y el derecho a la salud no existe. Si nos das la custodia de Lilo. Y Nani, sin pelear más, acepta. Aquí la vecina finalmente le propone que ella tenga a Lilo en casa y que Nani se vaya a cumplir el sueño americano a California, a endeudarse de por vida porque ¿quién carajo quiere una beca y un apoyo gubernamental para nativos en tu tierra natal? Eso no es chill. Mierda, nos olvidamos de Ohana. Sí, dales una pistola de portales que solucione el problema de la distancia. Listo, solucionado. Aunque este sea un recurso muy flojo para resolver lo problemático del guión. Y vivieron felices para siempre. Y llegamos al punto de este video. Lilo y Stitch de 2025 no solamente es una película floja y mediocre con un nivel muy por debajo de su antecesora, sino que es propaganda descarada. We are not American. We will die as Hawaiians. We will never be Americans. Conociendo la historia de resistencia del pueblo hawaiano hacia el gobierno americano, es obvia la intención de borrar el carácter crítico de la primera película, olvidando sus valores nucleares y banalizando el mensaje de Ohana. Te fuerzan la idea de que es imposible que Nani viva una vida satisfactoria sin que tenga que ceder al Estado a Lilo, cuando en el final de la película original se deja bastante en claro que lo único que ella ocupaba era un círculo de apoyo. Blanquean al gobierno como la institución que históricamente no ha hecho otra cosa que despojar a los hawaianos de su identidad, sus tierras y sus familias. The United States did not bring Hawaii out of poverty. It did not bring Hawaii into enlightenment. If anything, it crushed one of the most amazing progressive places and indigenous-led nations, on the planet. Enaltecen la turistificación de Hawái como si no fuera la industria que más ha dañado a la gente nativa desde mediados del siglo pasado y de paso intenta venderte el nuevo resort de Disney en Hawái. Y plantea al pueblo nativo que debe abandonar sus tierras para perseguir mejores sueños en la mainland, queriendo reforzar una identidad como ciudadanos americanos y no como nativos hawaianos. De todas las opiniones que he leído y escuchado sobre live action, esta es la más pedorra. Estamos hablando de una película donde hay alienígenas y una niña empieza a vivir con un animal azul que absolutamente ningún ser humano ha visto jamás y nadie se lo cuestiona. Pasar de formato animado a live action no significa sacrificar la congruencia de una historia en pro del realismo. Es la excusa más tonta que existe para justificar la existencia de esta porquería, porque si vamos a tratar con la vara del realismo a otras producciones de Disney similares, no existirían 14 películas de Body Superestrella, por Dios. Ahora, que si quisiéramos ser bien realistas con la historia, no estaríamos contando una bonita fábula familiar. En pleno 2025 ya deberíamos saber que la compañía del ratón es maldad pura, simplemente. No digo que dejes de acudir al cine a todas y cada una de las nuevas películas que anuncian, aunque sean Frozen 132, o que dejes de pagar Disney Plus y que jamás vuelvas a consumir nada que salga de sus hornos, porque lamentablemente Disney ya es una oligarquía enorme. Tiene demasiados títulos en su poder y no dudo que de ahí dentro de sus estudios hay mucha gente con auténtico amor y pasión por contar historias y crear arte, y yo creo que a esas personas deberíamos voltear y reconocer. También te invito a ser un consumidor más activo y crítico de la media que llega a tus manos, porque tanto tú como audiencias más jóvenes y niños merecen contenido de calidad, y ciertamente el único idioma que estas grandes empresas entienden es el dinero. Apoya aquellas producciones que merezcan la pena y piénsatelo un poquito más con aquellas que resulten cuestionables. Por último, y respecto a este tema en específico, te invito a ver los videos de Ben Stanley en TikTok, que habla un poco más sobre lo que salió mal en comparativa de esta película y sobre todo, buscar en internet las opiniones de la gente nativa hawaiana al respecto de toda esta producción, porque creo yo que a final de cuentas son quienes más se les debe visibilizar y quienes tienen la primerísima palabra en torno a esta película. Sin más que decir,
Te pido que te suscribas, comentes y compartas tus pensamientos sobre el video, si te ha gustado, y si ya viste o no piensas ver la película, te dejo mis redes sociales y me despido. Chao.